estos temas. ¿Ya? Vamos rápidamente voy a compartir, en este caso, mi pantalla, y vamos a dar inicio a esta presentación. ¿Me confirman, por favor, si es que todos pueden ver mi pantalla en estos momentos? Ya, perfecto. Entiendo que sí, entonces, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Normativa ambiental en el Perú. Chicos, desde ya hace algunos años, más o menos en los años 60, han habido una serie de cambios importantes, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Y el avance tecnológico, sin duda, es uno de los cambios más importantes que, si bien mejora la calidad de vida de las personas, también genera una gran cantidad de impactos ambientales al ambiente. Es por eso que en nuestro país, ¿no?, en el año 1990, se aprueba este Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante un decreto legislativo, que de alguna manera nos va abriendo, ¿no?, y nos va orientando en este camino hacia una adecuada y correcta gestión ambiental en nuestro país. Ya a partir de los años 90, con los grandes cambios que se dieron a nivel internacional, sobre todo tomando como hito la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, es que este tema, bastante interesante, toma mayor fuerza en nuestro país. Entonces, desde los últimos años, han habido una serie de sucesos, eventos internacionales, como tratados, convenios, que han impulsado a nuestro país a ponerse las pilas y a poder ordenar todo el aparato del Estado con respecto al tema normativo, ¿no? Un normativo en la parte ambiental, claro está. ¿Ya? Y este Código del Medio Ambiente, ¿sí?, que fue aprobado en el año 90, ya introduce a nuestro lenguaje técnico, ¿no?, y cotidiano también, una serie de términos bastante interesantes, como el principio de prevención, el principio de contaminador pagador, la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ambiental y también el sistema de gestión ambiental, entre otros, ¿no? Si bien es cierto, ya en este código estos términos suenan un poco más, la verdad es que todavía no teníamos claro a qué hacía referencia cada uno de estos términos. Y es por eso que ya a partir de la creación del Ministerio del Ambiente en el año 2008, y es un ministerio bastante joven, es donde comenzamos a ordenarnos y a establecer de manera más clara las competencias y funciones que tienen las diversas instituciones del Estado en materia ambiental. Si bien es cierto, tenemos a la fecha todavía muchas cosas por qué mejorar, muchas brechas que cerrar. Vamos en una dirección correcta, y esto lo podemos ver o comprobar rápidamente en cómo es que la calidad del aire en determinados lugares en nuestro país, donde había ya un problema bastante crítico, ha ido mejorando en el tiempo, ¿no?, con la participación activa siempre del Estado, de las empresas y de la ciudadanía en general. Ahora, antes de empezar a hablar sobre las diversas normas ambientales que existen en nuestro país, porque son muchas, ¿sí?, tenemos que hablar un poco sobre el Ministerio del Ambiente. Si bien todos sabemos que existe este ministerio, es importante aprender y conocer sobre sus funciones como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Y Juan, y todos se preguntarán, ¿qué es este sistema? Justamente este sistema es el conjunto de políticas, programas, estrategias, mediante las cuales se establecen las competencias que tienen todas las instituciones en materia ambiental. En este sistema nos ordenamos un poco más como país y tenemos ya más claras las competencias que tienen algunas instituciones para otorgar certificación ambiental, es decir, para dar el ok, ¿no?, o el permiso desde el punto de vista ambiental para que un proyecto se pueda ejecutar en nuestro país. Y también las competencias que tienen algunas instituciones para fiscalizar
¿no? ¿Y qué es lo que van a fiscalizar? Justamente el cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en estas normas ambientales. Y cuando hablamos de entidades o instituciones de fiscalización, pues no podemos dejar de hablar, lógicamente, del OEF, ¿no? Entonces regresamos aquí al Ministerio del Ambiente, es la Autoridad Ambiental Nacional, se crea en el año 2008, mediante decreto legislativo 1013, y una de eh, sus principales objetivos es la de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, ¿no? Y tiene pues también como objetivo promover el uso sostenible, responsable de los recursos naturales, algo que ya hemos visto y escuchado desde hace bastante tiempo. Ahora, el Ministerio del Ambiente, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tiene también una serie de funciones, funciones rectoras, funciones técnico-normativas, ¿no? Y funciones específicas. Y es importante que nosotros sepamos, ¿sí? Si es que no lo sabíamos, que es el Ministerio del Ambiente el ente encargado de elaborar y aprobar, ¿no? Los famosos estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Son instrumentos técnicos normativos que nos van a ayudar a qué? A poder mantener y mejorar la calidad ambiental, en este caso de nuestro país y de los lugares, sobre todo en donde se desarrollan muchas actividades que por su naturaleza podrían generar impactos significativos, ¿no? Entonces ya nos queda clara que la función de elaborar estos instrumentos, los famosos ECA y LMP, recae sobre el Ministerio del Ambiente en coordinación con las distintas autoridades sectoriales, ¿correcto? Eso es muy importante. Entonces ya vamos mencionando algunas normas que tienen un carácter de evaluar, ¿verdad? De decirnos si la calidad del aire en un determinado lugar es buena o es mala. Y ahí ya podemos ir hablando de los ECAs y los LMP, ¿ya? Ahora, el Ministerio del Ambiente tiene dos viceministerios, el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales y el Viceministerio de Gestión Ambiental. Dentro de este Viceministerio de Gestión Ambiental tenemos 4 direcciones generales, que son órganos de línea, que realizan ya funciones específicas, ¿no? La Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, también conocida como la DGPIGA, es la dirección de línea del Viceministerio de Gestión Ambiental que se encarga justamente de poder formular, normar y absolver cualquier tipo de consulta relacionada a la certificación ambiental, por ejemplo. En la Dirección General de Calidad Ambiental es donde se elaboran justamente los ECA y el MP, ¿no? Si bien es cierto, esta función recae sobre el Ministerio, es esta Dirección General la encargada de elaborar de manera coordinada con otras autoridades sectoriales la elaboración y aprobación de los ECA y el MP. La Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, que es una dirección nueva, relativamente nueva, en donde se ven todos los temas relacionados al adecuado manejo y disposición de los residuos, sean peligrosos, no peligrosos, los RAE, por ejemplo, ¿no? En esta dirección es donde se ha elaborado y aprobado el reglamento de gestión integral de residuos sólidos, que establece una serie de obligaciones también que deben cumplir las distintas empresas, sobre todo los generadores de residuos sólidos no municipales. Y así vamos viendo ya cómo es que en el ministerio también se han ordenado bastante para poder justamente asegurar el cumplimiento de la política ambiental. Entonces vamos a hablar ahora de normas que sirven, ¿no?, para el cumplimiento de la política ambiental y que son instrumentos e indicadores de la calidad ambiental en un determinado lugar. Y hablamos entonces de la Ley General del Ambiente, la Ley 28611. Esta ley tiene, sin duda, pues, al igual que todas las leyes, decretos legislativos, resoluciones ministeriales, decretos supremos, una gran cantidad de artículos, de numerales, ¿no? Pero nosotros como ingenieros ambientales, como parte también del conocimiento que debemos tener, nos vamos a enfocar más dentro de la Ley General del Ambiente a los famosos ECAs y LMP.
La definición está justamente en esta ley, chicos, ¿no? A veces nosotros tenemos la mala costumbre, y me incluyo, de buscar información en fuentes no confiables. Y cuando queremos saber qué es un ECA y el MP, entramos al Google y copiamos tal vez, o nos basamos en las definiciones que están ahí, que no son las correctas, muchas veces, ¿no? Entonces, la definición del ECA y el MP está en la Ley General del Ambiente, en el artículo 31. Y menciona que el ECA es la medida que establece el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, en el agua o el suelo, en su condición de cuerpo receptor, ¿no? Y que si no se superan correctamente, no habría un riesgo significativo a la salud para las personas ni el ambiente. Esos son los ECA, son instrumentos técnicos normativos que establecen qué cosa, el nivel de concentración de contaminantes, por así decirlo, que no deben ser superados en el agua, en el aire o en el suelo. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de los ECAs y el MP en la parte normativa? Porque los ECAs son utilizados como referentes obligatorios para el diseño de normas ambientales y políticas públicas, y también para la aplicación de diversos instrumentos de gestión ambiental. Es decir, si por ejemplo nosotros queremos diseñar un programa de monitoreo ambiental para una determinada empresa, ¿no? De forma que podamos hacer un monitoreo, un seguimiento de cómo van o cómo varían las concentraciones de diversos contaminantes en el tiempo, tenemos que utilizar al ECA como un referente. Es decir, debemos revisar el contenido del ECA, debemos ver qué parámetros se han regulado y de qué forma, y coger esa información para poder diseñar un programa de monitoreo acorde a la realidad de nuestro país y a la realidad de los procesos que se realizan en empresas. Es importante, ¿no? Muchas veces nos ponemos un poco creativos y diseñamos programas de monitoreo que no consideran, ¿no?, a los ECAs como un referente. Y ahí empiezan los problemas luego cuando tenemos la obligación de cumplir y ejecutar estos monitoreos. ¿Ya? Otra cosa importante es que ninguna autoridad, ¿sí?, con competencias de certificación puede aprobar un instrumento ambiental si es que se concluye de que la actividad va a generar una superación del ECA para alguno de los parámetros. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Entonces es reformular este plan de manejo ambiental de medida que aseguremos que las actividades que vamos a desarrollar no van a causar un impacto negativo al ambiente y por ende no va a haber una superación de ningún ECA, ya sea en el aire, en el agua o en el suelo. Ahora, otro tema importante sobre los ECAs, ¿no? Y ya me lo han preguntado muchas veces porque trabajo en lo que es consultoría, ¿no? Y me preguntan, Juan, yo tengo los resultados de un monitoreo que he ejecutado como parte del cumplimiento de una obligación, y los ECAs para aire, en especial el parámetro PM10, hemos superado, ¿no? Hemos superado este parámetro. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener algún problema? ¿Me van a sancionar por eso? Y la respuesta está aquí, en el numeral 31.4, donde dice: ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los ECAs con el objeto de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, a menos, y lógicamente viene la excepción, que se demuestre que existe causalidad entre su actuación, es decir, entre la actividad, el desarrollo de la actividad y la transgresión de dichos ECA. Es decir, la entidad fiscalizadora, vamos a llamar OEFA, podría sancionar la superación del ECA en un informe de monitoreo siempre que se pueda demostrar, ojo, demostrar que existe un nexo causal entre la actividad realizada y la transgresión del ECA. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, ya le tocará a la OEFA realizar una serie de estudios técnicos que van más allá de un monitoreo para poder determinar ese nexo, ¿correcto? Pero sí es posible. Juan, y OEFA ya ha sancionado, ¿sí? En algún momento ya hay un precedente de que OEFA ha sancionado a una empresa por superación de ECA, ¿no? En el caso de ECA para agua.
Así que bastante cuidado ahí. Por otra parte, los límites máximos permisibles son también o establecen, ¿no?, el nivel de concentración de elementos, igual parámetros, sustancias, que caracterizan a un efluente o una emisión, y que al ser excedidas causa o puede causar daños a la salud, al bienestar y al ambiente, ¿no? A diferencia de los ECAs, los límites máximos permisibles se aplican directamente a una emisión o a un efluente, mientras que los ECAs se aplican a un cuerpo receptor, ¿no? Y a diferencia de los ECAs, en donde se tiene que demostrar este nexo causal para poder sancionar a alguien, en el caso de los límites máximos permisibles, su incumplimiento es sancionable de manera directa. Claro, es que no hay que hacer ninguna investigación, ¿no? Si yo voy, en este caso como autoridad fiscalizadora, a hacer una medición en las chimeneas de un administrado o de una empresa, y luego determino que hay superación de los límites máximos permisibles, pues no hay a quién más atribuirle la responsabilidad que al propio administrado o la propia empresa, ¿no? Y por eso yo voy a sancionarlo. En el caso del ECA es un poco más difícil, pero como bien lo mencioné, podría darse el caso de que utilizaran al ECA para poder sancionar, ¿ya? Debe existir siempre una coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido en una fuente determinada y los niveles generales que se establecen en los ECA. ¿Qué quiere decir, Juan, esto? Fácil, ¿no? Si yo considero un ECA para un parámetro X, no sé, para material particulado, ¿no?, de 100 microgramos por metro cúbico, yo jamás podría considerar un LMP para este mismo parámetro con un valor mayor, ¿no? Es decir, si yo pongo un límite de 150, jamás voy a poder cumplir este ECA de 100, porque lo que estoy permitiendo, entre comillas, que puedan descargar es mucho mayor de lo que yo he considerado como concentración dentro del cuerpo receptor. ¿Correcto? ¿Quiénes elaboran los ECAs? Ya esto quedó clarísimo, ¿verdad? Es el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección General de Calidad Ambiental. Ahora, ¿por qué, Juan, esto está mencionado en la Ley General del Ambiente? Porque acuérdense que esta ley se aprobó en el año 2005, o sea, 3 años antes de la creación del Ministerio del Ambiente. Y por ahí hay que lógicamente reconocer que hemos crecido, pero en muchos aspectos de una manera desordenada, ¿no? O sea, hemos creado una ley general del ambiente sin tener una autoridad como tal que se encargue de verificar, ¿no?, el cumplimiento de lo que esta ley puede decir. En ese momento no teníamos un ministerio, teníamos al Consejo Nacional del Ambiente, ¿ya? Pero ya, como teníamos que sacar la ley, tal vez por presión política, no lo sé, en esos años, sale la ley, y cuando se refiere al Ministerio del Ambiente, el que es ahora, habla de manera general de la autoridad ambiental, ¿no? Aquí está la autoridad ambiental, ¿correcto? Entonces, ya nos queda claro que cuando nosotros, por ejemplo, leamos la Ley General del Ambiente y veamos que se refiere a la autoridad ambiental, tenemos que entender que se refiere al Ministerio del Ambiente, al MINAM, ¿no? No estaría de más que ya se actualizara esta ley, al menos en temas de término, ¿no?, para que nos quede más claro que la autoridad a la fecha es el MINAM. ¿Correcto? Listo. Para elaborar los ECAs y el MP tenemos, pues, que pasar por todo un proceso muy riguroso y muy técnico, y también debemos tomar como referencia las normas, ¿no?, que se han aprobado en otros países o que han sido aprobadas por instituciones internacionales como la OMS. Eso es un referente siempre para nosotros. A veces nuestros amigos del MINAM son bastante creativos, ¿no?, y formulan normas que carecen de un sustento técnico riguroso, y es por eso justamente que tenemos luego brechas o interpretaciones, o dobles interpretaciones de la norma, y eso genera confusión, incomodidad, y por parte de la OEFA una gran oportunidad para sancionar, ¿no?, a las empresas. Entonces hay que tener bastante cuidado. Ya eso ha mejorado definitivamente en el ministerio, las cosas están haciendo súper bien en estos momentos, pero hace muchos años, pues, todavía esto no estaba tan claro, y por lo tanto han habido muchos problemas en el pasado. ¿Cuántos ECAs tenemos actualmente vigentes? Pues tenemos 5 ECAs, ¿no? ECA para aire, para agua y para suelo. Estos 3 se han actualizado recién en el año 2017,
Ya estos secas, desde mi punto de vista, ¿no? Son instrumentos bastante técnicos, ¿sí? Se basan en varias etapas, ¿no? Como el estudio de normas ambientales de otros países, un análisis de la realidad ambiental también que existe en nuestro país, la disponibilidad de laboratorios acreditados para poder realizar el análisis de las muestras de estos parámetros que van a regularse, que van a estar dentro de los ECA. Y es así como en el año 2017 se actualizan estos tres ECAs, y en el caso de ruido y radiaciones no ionizantes, pues son dos, dos ECAs que ya tienen bastante tiempo, ¿no? Y por ahí hacemos un llamado a nuestros amigos del Ministerio del Ambiente para que puedan, por favor, realizar la actualización de estos ECAs, porque hay muchos aspectos por mejorar, ¿no? El ECA para ruido ha sido aprobado, miren, en el 2003, estamos hablando hace 19 años aproximadamente. Yo creo que nos queda claro a todos los presentes que existe una necesidad de actualizar en muchos aspectos, desde forma y fondo, ¿no? El ECA para ruido y el ECA para radiaciones no ionizantes. Ahora vamos a hablar de normas para evaluar la calidad ambiental. Vamos a hablar rápidamente de los ECAs para aire, ¿no? Y los ECAs para aire, a la fecha, se han actualizado en el año 2017, pero antes, como ustedes pueden ver aquí en esta lámina, ha ido, vamos a ponerlo así, mutando, ¿no? Evolucionando en el tiempo, y cada vez se ha ido afinando, ¿no? Tenemos unos ECAs que salieron en el año 2001, que inclusive muchos programas de monitoreo todavía consideran estas normas. Pero Juan, ¿y por qué consideran estas normas y no los ECAs que tenemos actualmente? Porque los instrumentos ambientales que tienen aprobados consideraron esta norma, ¿no? Durante su elaboración, y por lo tanto tienen estos estudios que pasar a un proceso de actualización para que puedan considerar en adelante los valores y los parámetros que están establecidos en los ECAs vigentes. En el año 2001 salió el primer ECA, se normaron algunos parámetros, ¿sí? Ya en el año 2003 se incorpora el parámetro plomo. En realidad esto nos sirvió mucho desde mi punto de vista, ya que si bien es cierto, se establece un valor ECA para el plomo, revisando la norma de inicio a fin, no nos explica cómo vamos a realizar un monitoreo para poder obtener un dato que sea comparable con este ECA, ¿no? Pero bueno, ahí está, se aprobó, y ya en el año 2005 sale la Ley General del Ambiente. En el año 2008 se crea el MINAM, y lo que hacemos automáticamente como país es aprobar unos nuevos ECAs, ¿sí? Y ya teníamos dos, ¿correcto? El del año 2001 y el año 2008. Aquí se regulaban una cantidad de parámetros y aquí otra cantidad, ¿no? Entonces, era bastante engorroso cuando tenías que elaborar o diseñar un programa de monitoreo, tenías que tomar como referencia ambos ECAs, ¿no? Y aquí es donde se modifica el valor o la concentración para el SO2, ¿no? El dióxido de azufre, que es un contaminante que se genera por los procesos de combustión. Y ahí viene uno de los más grandes problemas en temas normativos, chicos, ¿no? Porque en el año 2008 se modifica el valor del SO2, ¿no? Y pasamos, creo, de 350 o de 80, perdón, pasamos a 20 microgramos por metro cúbico, ¿no? Ese fue el valor que se consideró en los ECAs del 2008. Y comenzaron los problemas, lógicamente. ¿Por qué? Porque en algunos lugares de nuestro país, como por ejemplo La Oroya, donde está el complejo minero metalúrgico, la concentración de CO2 en el ambiente está por encima de los 200 microgramos metro cúbico. Y entonces era imposible poder cumplir con este valor que había sido aprobado en los últimos ECA. Y la responsabilidad, pues, lógicamente recaía sobre el complejo minero metalúrgico porque es la única fuente, ¿no? O bueno, es una de las fuentes, o la mayor fuente que está en este lugar
que genera pues CO2 al ambiente. ¿Y qué pasó? Comenzaron los problemas socioambientales, ¿correcto? Por un lado, la empresa, que no podía pues implementar controles o hacer un cambio tecnológico dentro de su proceso para poder cumplir con estos 20 microgramos que habían puesto nuestros amigos del Minano en el ECA, ¿no? Y lo que pensaban es, pues, parar sus actividades y vender este complejo minero metalúrgico, porque la inversión que demandaba el cambio de tecnología para poder cumplir con estos secas era, pues, bastante, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Sometieron a subasta el complejo minero metalúrgico, mientras tanto mucha gente dejó de trabajar. Y comenzaron los problemas porque en La Oroya la gran mayoría de personas se sustenta justamente de lo que pueda percibir por trabajar en el complejo minero metalúrgico. Entonces, al detener, ¿no?, sus actividades, comenzaron los problemas ya sociales, ¿no? Comenzaron las marchas, las protestas y todo eso. Y por otro lado, el complejo minero que quería vender pues, sus instalaciones y nadie lo quería comprar, ¿no? Y era lógico, ¿quién iba a comprar algo que iba a demandar una gran inversión para continuar con sus operaciones? Entonces, tuvieron que pasar 5 años, miren chicos, 5 años, para que el Ministerio del Ambiente aprobara en el año 2013 un decreto que establecía algunas excepciones, ¿no? Algunas excepciones. Y lógicamente era la excepción para este parámetro en estos lugares, como Cerro de Pasco, La Oroya, Hilo, entre otros, ¿no? Y no era en realidad una excepción, era un reconocimiento de metida de pata, ¿correcto? Porque iban a tener problemas. Y ya luego en el año 2017, chicos, haciendo un estudio un poco más riguroso y más técnico, y también viendo cómo es que otros países de la región, como Chile, que está aquí nada más, al costado, venía regulando el tema del SO2, se dieron cuenta con la sorpresa de que, Chile consideraba como estándar de calidad ambiental un valor de 250 o 300, creo, microgramos por metro cúbico, ¿no? Es decir, casi 10 veces más el valor que habíamos considerado aquí en Perú. Cuando tenemos, vamos a ponernos de tú a tú con Chile, el mismo avance tecnológico, que no es cierto, ¿no? Pero aún así, nosotros 20 y Chile 300. Entonces, ahí es justamente donde se tuvo que revisar nuevamente estos secas y algunos parámetros se han mantenido, otros han sido actualizados en concentración y otros, como el hidrocarburo total expresado como hexano, han sido retirados, ¿no? ¿Por qué? Porque este parámetro, luego de tantos monitoreos realizados en los últimos años, no ha generado ningún tipo de información relevante para la toma de decisiones. Es más, siempre o casi siempre los valores que se obtienen de este parámetro están muy por debajo de los secas, por eso también han dicho, mejor lo retiramos. Y han agregado un parámetro como es el mercurio gaseoso total. Entonces así es como las normas en el tiempo se van actualizando, se van mejorando, son normas perfectibles, lógicamente, y aquí hay un resumen, ¿no? En el ECA para el aire, para el caso del PM10, hemos bajado a una concentración de 100, estábamos en 150, es decir, ahora los valores se han hecho un poco más estrictos. Juan, ¿y por qué pasa eso? Porque seguramente ya hay a la fecha muchos estudios epidemiológicos donde se evidencia, ¿no?, que a esta concentración es posible que exista un efecto dañino, sobre todo a las vías respiratorias, para las personas que están en este lugar, ¿no? Pero para el caso del PM2.5, Juan, hemos aumentado. ¿Qué ha pasado ahí? Hemos aumentado y hemos pasado de 25 a 50. Y eso es porque tenía que haber una relación entre PM10 y PM2.5 de 2 a 1, ¿no? Y así es como otros parámetros se han ido modificando, afinando en el tiempo. ¿Y cómo se aplican los secas actuales para el tema de aire? Esto es importante también porque las normas se aprueban y nosotros no sabemos cómo es que las vamos a aplicar. A veces pensamos que sale una norma y automáticamente mañana tenemos la obligación de cumplirla, y no es así. Las normas tienen algo que se llama un principio de gradualidad, ¿no? Es que debemos esperar cierto tiempo para nosotros poder adecuarnos a estas normas. Son raras las normas que salen y que dicen automáticamente a partir de mañana cumplimos todo lo que está aquí, ¿ya?
En el caso del ECA para aire, se aplica de la siguiente manera, ¿no? Yo tengo un estudio aprobado antes de la publicación de los ECAs, entonces yo tengo que esperar la actualización de mi instrumento ambiental y a partir de ese momento voy a considerar los parámetros y valores que están en el ECA vigente. Vamos a hablar ahora sobre normas que establecen obligaciones ambientales para los distintos proyectos de inversión que se desarrollan en nuestro país, ¿sí? Cuando nosotros sometemos un instrumento ambiental para desarrollar un proyecto aquí en el país, lo presentamos ante una autoridad competente y este instrumento ambiental es aprobado y una vez que se aprueba, se establecen también una serie de obligaciones ambientales conocidas como medidas de manejo, ¿no? Y también un programa de monitoreo que debe ejecutarse con cierta frecuencia. Ahora, también por otro lado, se establecen una serie de obligaciones en normas que tienen un carácter general, como la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley del CIA, su reglamento, la ley de residuos sólidos y su reglamento, y también hay normas que establecen obligaciones ambientales para ciertas actividades. Y ahí hablamos de los famosos reglamentos de gestión o protección ambiental. A ver, una obligación, una chiquita nada más, una obligación que está dentro de la ley del CIA. El artículo número 3, obligatoriedad de la certificación ambiental. Y eso lo podemos poner, o lo debemos ya tener en cuenta, cada vez que nosotros querramos iniciar un proyecto, ¿no? Ya ha pasado, tu jefe te dice, Juan, nos va súper bien y vamos a abrir una nueva sede aquí en Paita. Muy bien, jefe, no se olvide, antes de iniciar cualquier tipo de proyecto, debemos contar con certificación ambiental. ¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 3 de la ley del CIA, ¿no? No podremos iniciar ningún proyecto si es que no contamos previamente con la certificación ambiental. Muy bien, el reglamento de esta ley también establece una serie de obligaciones. Por ejemplo, la de comunicar el inicio de actividades. Correcto, yo ya tengo, Juan, mi instrumento de gestión ambiental aprobado, tengo la certificación, ¿ya puedo ejecutar mi proyecto? Claro que sí, pero una vez que inicies con la etapa de construcción o implementación de tu proyecto, debes comunicar a la autoridad competente para que pueda esta a su vez comunicar a las autoridades fiscalizadoras y puedan ya ir en cualquier momento a campo y verificar que tú estés cumpliendo con tus obligaciones, ¿correcto? En el tema o en materia de residuos sólidos, chicos, también hay una serie de obligaciones. Vamos a nombrar algunas cuantas de manera muy rápida, ¿ya? Entre ellas la de segregar, lógicamente, es algo muy importante, y esto es una práctica que no solamente debemos considerar en una empresa, sino también en nuestros hogares, ¿no? La segregación en la fuente. El reglamento de la ley de residuos sólidos habla sobre presentar cada cierto tiempo los famosos manifiestos de residuos sólidos y la declaración anual de manejo de residuos sólidos. Estos son documentos que se tienen ya no que presentar de manera física como lo hacíamos antes a la autoridad fiscalizadora. Ahora ya existe una plataforma, ¿no? El famoso Sigersol, y allí debemos subir, en el caso de los manifiestos de residuos sólidos, ¿no? Debemos subir dentro de los 15 primeros días hábiles de cada trimestre. Y en el caso de la declaración, durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril de cada año. Entonces ya hay una obligación. ¿Qué pasa si yo no cumplo con esta obligación y no subo estos documentos a esta plataforma del Sigersol? Pues puedo recibir una sanción. Juan, ¿pero qué son los manifiestos? Los manifiestos son documentos que te entregan cuando tú dispones residuos sólidos no peligrosos, ¿no? Esto es para asegurar de que los residuos que tú has generado terminen en un lugar como un relleno sanitario o un relleno, perdón, si es un residuo peligroso, en un relleno de seguridad, ¿correcto? Y tienes 3 documentos que forman parte del manifiesto. El verdecito es para ti como generador, el blanco es para la empresa a la que tú has contratado y se encarga de realizar el traslado y disposición, y el amarillo, perdón, el traslado, y el amarillo es para la empresa o la infraestructura donde se va finalmente a disponer tu residuo, ¿no? Otras obligaciones están relacionadas a llevar un registro interno de la generación de los residuos sólidos que tú generas, ¿no? Si tú en tu empresa generas ABC residuos,
más allá de segregarlos en la fuente y almacenarlos correctamente, debes tener un registro interno sobre las cantidades, por ejemplo, que generas, ya sea de manera mensual, trimestral o anual, ¿no? Y establecer, dice, e implementar estrategias y acciones de valorización. En tu empresa tienes pues que fomentar el tema de segregación, el reciclaje, la valorización, entre otros. Acá hay algo también interesante sobre la opinión técnica definitoria de peligrosidad. ¿Qué es esto, Juan? Fácil, cuando tú generas un residuo, ¿no? Y tengas la duda sobre si este residuo es peligroso o no peligroso, tú tienes que hacer la consulta y pedir opinión técnica al Ministerio del Ambiente para que ellos te digan si realmente es o no es peligroso, y a partir de ahí tú sepas cómo vas a disponerlo, ¿no? Si es un residuo peligroso, ya sabes, a un relleno de seguridad. Si no es peligroso, a un relleno sanitario. Juan, ¿y cómo es el MINAN que yo le envío parte de mi residuo y ellos lo analizan? No. Lo que va a hacer el MINAN es revisar y evaluar el expediente que tú vas a presentar donde estás haciendo la consulta, y para eso tienes que adjuntar la memoria descriptiva del proceso que genera el residuo, las copias simples de las hojas de seguridad de los insumos que intervienen en este proceso, y finalmente los resultados, ¿no?, de los distintos ensayos que se han realizado a este residuo. Contratas a un laboratorio acreditado que haga una serie de ensayos o pruebas a tu residuo, como pruebas de toxicidad, inflamabilidad, reactividad, corrosividad, y en base a los resultados el MINAM va a interpretar y te va a decir es peligroso o no es peligroso. Y sobre el tema del almacenamiento, ¿verdad? Debemos contar dentro de nuestras instalaciones con un almacén que cumpla con todas estas características que están aquí en el artículo 54 del reglamento de la ley de residuos sólidos. Si tu almacén no cuenta o no tiene con alguna de estas condiciones o características de diseño, automáticamente van a venir y te van a sancionar. Así es, ¿sí? Y ya en el caso específico, ¿sí?, porque lo que hemos hablado ahora son obligaciones generales que las deben cumplir todas las actividades o todos los titulares de los proyectos de inversión que se desarrollan en nuestro país. Esas normas se aplican para todos, ¿ya? Pero hay normas específicas que aplican para determinados sectores, como por ejemplo industria, hidrocarburos, transporte, ¿no? Esas obligaciones, ¿ya?, se basan lógicamente en las obligaciones que están en las normas generales, solo que las adecúan y las aterrizan al sector. En el caso de industria, tenemos un reglamento que ha sido aprobado en el año 2015, ¿no? Bueno, tenemos uno del 97, pero ya se imaginarán, 97 al 2015, casi 18 años. 18 años para poder actualizar un reglamento. Imagínense cuántas cosas estaban ahí en el limbo, cuánta ambigüedad, cuánta mala interpretación de la norma, ¿no? Han pasado 15 años para que en industria sacaran este reglamento y se ordenara de alguna manera algunas cosas que no estaban tan claras al inicio. Entre las obligaciones que hay en este reglamento, la más importante desde mi punto de vista, o una de las más importantes, es la que está relacionada a la ejecución de monitoreos. El reglamento de este sector te dice que todo lo que tú realices como parte de un monitoreo, las mediciones, muestreos, determinaciones analíticas, deben ser, uno, realizadas conforme a los protocolos vigentes, aprobados por el MINAM o por cualquier otra autoridad que tenga competencia, ¿verdad?, o alcance transectorial. Y la otra obligación es que sean analizados o realizados por organismos acreditados. Eso es lo importante, ¿no? En el sector industria es así. Tú realizas el monitoreo, ¿no?, con un laboratorio no acreditado, viene la sanción. ¿Por parte de quién? De ONEGA. Y ya para terminar, chicos, vamos a hablar sobre normas que tipifican las infracciones ambientales por parte de los titulares de proyectos de inversión. O sea, hemos hablado de normas que nos ayudan a mantener, por así decirlo, y mejorar la calidad ambiental en nuestro país, para los diferentes componentes ambientales, aire, agua, etc. Hemos hablado de normas generales que establecen obligaciones, de normas específicas, y ahora vamos a hablar de normas que tipifican
y establecen una escala de sanción por el incumplimiento de las obligaciones que tenemos. ¿Y quién es el que ha elaborado y aprobado estas tipificaciones? Bueno, entre las instituciones con competencias en temas de fiscalización es el OEFA, ¿no? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, un ente técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, que el día de hoy o a la fecha es el ente rector nacional, perdón, es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? El CINEFA. Y el OEFA, pues, como es una entidad de fiscalización, ha elaborado y ha aprobado diferentes normas que tipifican las infracciones por el incumplimiento de las obligaciones ambientales que tienen los administrados bajo su competencia, ¿no? Y ha elaborado estas normas y las ha aprobado, ¿no? Mediante la resolución de Consejo Directivo desde el año 2013, 2008, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que ha tipificado, perdón, el OEFA? Por ejemplo, si el OEFA, como entidad de fiscalización, va a tus instalaciones y te toca la puerta para poder realizar una supervisión, ¿no? Y tú no le abres la puerta, no sé, puedes tener tus motivos, o tal vez por desconocimiento, ¿no? Y le dices, no, aquí no pueden ingresar, no me han comunicado, no me han notificado, y niegas el ingreso al personal de OEFA, eso ya es una infracción, ¿no? Es una infracción que según el OEFA está tipificada como grave y que puede llevar a una sanción desde los 2 hasta los 200, hasta las 200, perdón, UIT, ¿no? Ya que multiplicar 4.000 por 200, imagínense hasta cuánto podría, digo yo, llegar a una sanción simplemente por no dejar o negar el ingreso a nuestros amigos de OEFA. ¿Qué pasa si brindamos declaraciones falsas durante las actividades de supervisión? También, eso ya está tipificado por el OEFA como una falta grave y la multa puede ir de 5 a 500 UIT. Juan, ¿cómo puedo brindar declaraciones falsas, perdón? Fácil, ¿no? OEFA está dentro de sus instalaciones y te pregunta, a ver, señor, ¿cómo es que ustedes realizan el traslado de sus residuos desde el punto de generación hasta su almacén? Bueno, nosotros contamos con personal técnico calificado y una vez que llegan al almacén, hacen la segregación y lo disponen de manera correcta. Y por ahí hay un trabajador que está pasando justo, ¿no? Y OEFA tiene la facultad de poder realizar entrevistas a los trabajadores de tu empresa y llama a un señor, al señor González, señor González, ¿cómo hace aquí? No, eso no lo tiramos ahí, eso lo vendemos a un señor que viene y se lo lleva. Ah, ya, información falsa, también tipificado, y te voy a iniciar un procedimiento administrativo sancionador para poder al final multarte. Hay otras otras tipificaciones que ha hecho el OEFA. Por ejemplo, si no actualizamos nuestro instrumento ambiental cada 5 años. Para el OEFA esto es una falta grave y la multa o la sanción puede llegar hasta las 6.000 UIT, ¿no? Y desarrollar proyectos o actividades sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado también es una falta muy, muy grave y puede llegar hasta las 30.000 UIT. ¿Se acuerdan que esta era la obligación que estaba en el artículo 3 de la ley de SEIA? Ya. ¿Qué hace el OEFA? Fácil. Coge la obligación y la convierte en una infracción al anteponer, perdón, el no. ¿Correcto? ¿Cuál era la obligación? Desarrollar proyectos contando con la certificación ambiental. ¿Cuál sería la infracción? Desarrollar proyectos sin contar o no contar con certificación ambiental, ¿no? Y esa es la infracción, esta es la tipificación y esta es la sanción. Hasta 30.000 UIT. Y ya para terminar, chicos, otra tipificación de la OEFA en el sector industria, ¿no? Está justamente relacionada al ejecutar monitoreos con organismos no acreditados. Y ahí está, el OEFA hace referencia al artículo 15, que lo acabamos de revisar, de este reglamento, para decir, oye, si tú no cumples esta obligación de realizar tus monitoreos con organismos acreditados, ya sea por INACAL o por cualquier otra entidad de acreditación, yo te voy a iniciar un procedimiento administrativo sancionador, porque esto es una falta muy, muy grave y de demostrar responsabilidad puedo ponerte una multa
de hasta 1.200 UIT. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Y ahora lo que está de moda, y lo ultimito, es que OEFA también fiscaliza a las consultoras ambientales, también. Así que mucho cuidado a aquellos que trabajan en consultoras, ya en OEFA, tienen las competencias para fiscalizar. ¿Y qué va a hacer Juan? ¿Va a ir a mi consultora? ¿Me va a tocar la puerta? No, lo más probable es que la supervisión sea en gabinete, ¿no? Te notifiquen a través de una carta, me imagino, o a través de una plataforma virtual, si es que se llegara a implementar, y te va a decir, ¿sabe qué, señor dueño de la consultora? Tiene usted que remitirme información sobre los profesionales que están registrados en el sector tal. A ver, queremos revisar su CV, sus documentos, sus certificados, si realmente ha trabajado o no tiene la experiencia para elaborar instrumentos ambientales. Si por ahí encuentran que algo está mal, ya saben, una falta muy grave o grave, y te pueden poner una multa de hasta 20 puntos. Aquí son chiquitas. Bueno, claro, imagínate, ¿no? A una consultora chiquita, una multa de 20 UIT por 4.000, 80.000. Ya con 80.000 cerramos la consultora ya. Entonces hay que tener bastante cuidado. También si brindamos información desactualizada en los estudios que se elaboren, también es una falta muy grave. Y si brindamos información falsa, fraudulenta o inexacta de los estudios ambientales, es una falta también muy grave. Entonces, en conclusión, chicos, existen a la fecha muchas normas ambientales. El día de hoy he querido mencionar solo algunas, las que están relacionadas primero a la evaluación de la calidad ambiental, dos, a las normas ambientales que establecen obligaciones que deben cumplir los titulares de proyectos de inversión, y tres, normas que tipifican las infracciones y establecen escala de sanciones por el incumplimiento justamente de estas obligaciones. Eso es todo, chicos. Espero pues que les haya parecido súper interesante esta presentación. Quiero agradecer nuevamente a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por esta invitación y saludar de manera especial a todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias y Filosofía. Muchas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad. Yo quedo atento a las preguntas que puedan haber. Buenas tardes con todos. Bueno, voy a responder rápidamente, sí. Hay algunas consultas en el chat. Yo agradezco a todos por su participación. A ver, aquí me pregunta Micaela, ¿no? Eh, Dice, sobre los residuos sólidos en hospitales, ¿dónde son eliminados? A ver, independientemente si se generan en un hospital o en una industria, lo importante es saber si son residuos peligrosos o no peligrosos, para poderlos almacenar primero de manera correcta. Y lo segundo, contratar a una empresa operadora registrada, ¿no? Con Antriminal, para que puedan ellos trasladar y disponer. Si son residuos peligrosos, irán a un relleno de seguridad. En algunos casos es necesario el tratamiento de estos residuos antes de su disposición. En algunos van de manera directa. Y si son residuos no peligrosos, van a un relleno sanitario. Juan, y si son residuos que pueden obtener algún tipo de beneficio, pues irán a una planta de valorización, ¿no? Todo va a depender de la naturaleza de los residuos que tú generes, independientemente de la actividad, ¿ya? Micaela, vuelve a preguntar, ¿no? ¿Es a la OEFA o hay algún procedimiento legal? Bueno, esa pregunta no la entendí, pero OEFA es la entidad de fiscalización, ¿no? Que a la fecha tiene, pues, bajo su competencia al sector industria, al sector minero, al sector energético, al sector agricultura, al sector pesca y a lo que es las consultoras ambientales y las infraestructuras de servicio como las plantas
de valorización, plantas de transferencia, rellenos sanitarios y rellenos de seguridad, ¿no? OEFA fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones que tienen estas empresas. Leslie, y ya para terminar, dice una curiosidad. Estas multas millonarias son destinadas a mejorar el ambiente. Bueno, en algunos casos esta multa sirve como recurso económico para que OEFA continúe con sus acciones de fiscalización. En algunos casos también estas multas ayudan a compensar el daño ambiental que pueda generar un proyecto en particular, ¿no? Cuando vemos un delito o cuando hay un problema de contaminación ambiental, ¿sí? Lo primero es identificar quién es la autoridad que tiene competencia para fiscalizar y sancionar justamente estas acciones, ¿no? Porque si nosotros vamos y tocamos la puerta a la persona equivocada, lo más probable es que no nos atienda. Y ese es el común denominador cuando personas a veces tienen un problema, no sé, por ruido generado por una discoteca, ¿no? Y envían su carta al OEFA, o envían su carta o su denuncia al Ministerio del Ambiente, porque piensan que al ser el ente rector del sistema ambiental en nuestro país va a solucionar este problema. Y no es así, ¿sí? No es así. El MINAL lo que va a hacer es mirar desde arriba y decir, oye, a ver, ¿quién tiene competencias en este tema? A la municipalidad. Entonces va a trasladar esta denuncia a la municipalidad para que la atienda, ¿no? Porque es competente, en este caso, la municipalidad distrital. Juan, y si no atiende mi denuncia, ya ahí ya no interviene el Ministerio del Ambiente, interviene el OEFA, porque el OEFA supervisa a las empresas para que cumplan con sus obligaciones, pero también supervisa a la municipalidad para que cumpla con sus funciones y atienda tu denuncia. Es decir, si tú presentas tu denuncia a la MUNI por un tema de ruido de discoteca y la MUNI no te hace caso, le vas y le dices, mira MUNI, si tú no trabajas y no atiendes mi denuncia, voy a decirle a OEFA que venga y te supervise, porque estás incumpliendo con tus funciones, no me estás atendiendo, ¿verdad? Y si la municipalidad dice, bueno, llama a OEFA, OEFA vendrá, verá qué está pasando, y si aún así la municipalidad no quiere atender tu denuncia, pues comunicará a la Contraloría, y ellos iniciarán un procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios de la municipalidad porque no están haciendo su trabajo, ¿no? Bueno, eso sería todo, es un tema más de fiscalización, así que muchas gracias nuevamente a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un saludo especial a la Facultad de Ingeniería Ambiental, perdón, a la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias y Filosofía. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.